Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Roberto Sosa. Yo soy director de C12 Fleet, una comunidad de transportistas que buscan colaborar y hacer networking. Y bueno, el día de hoy estamos aquí en las instalaciones de Grupo AXA, una empresa muy importante en el tema de seguros. Y vamos a platicar sobre un tema bien importante para los transportistas que pues aqueja el día a día en su operación, que es el tema de prevención de riesgos y seguridad en el transporte, ¿no? Hoy en día tenemos estadísticas de que se roban 68,000 vehículos según la Asociación Mexicana de Instituciones en Seguros. De ellos, cerca de 6,800 vehículos son de transporte de carga. Entonces, es un tema que día a día está impactando a las operaciones de los transportistas, ¿no? Y bueno, para esto vamos a tener el día de hoy a dos expertos muy importantes en el tema de seguridad. Uno de ellos es Eduardo Telles. Eduardo Telles es Chief Security Officer en Leomont, una empresa muy importante farmacéutica. Él es actuario de profesión, tiene un diplomado por el Centro de Estudios Superiores Navales, una maestría en altas finanzas, se ha desempeñado con éxito pues más de 18 años en la industria bancaria. Además es presidente de Coparmex en la alcaldía de Coajimalpa. Su trayectoria laboral en farmacéuticas le ha llevado a alcanzar algunas de sus metas de vida, como participar en el desarrollo de la medicina, el futuro y la mejora de calidad de vida de las personas. Además, ha realizado importantes aportes en la optimización en el área de compliance. En los años recientes también ha trabajado muy de cerca en el tema de seguridad, actualmente con el cargo de director de seguridad en Leomont, y se ha enfocado en buscar y proporcionar medidas que ayuden a sus colaboradores directos, a los proveedores y a los clientes a humanizar la muy tecnificada labor de la seguridad, ¿no? Sus áreas estratégicas son la salud, el medio ambiente y la educación. Eduardo, muchas gracias por estar aquí. Es un honor tener como speaker a una persona tan reconocida y con este currículum tan impresionante. Y pues me gustaría darte la palabra. Cuéntanos un poquito más acerca del panorama de seguridad de transporte en México, cómo estamos actualmente desde tu perspectiva como experto y como usuario en la industria, ¿no? Te dejamos la palabra para que nos platiques. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a AXA por invitarme. Roberto, gracias. A C2 Logistic. Es un honor poder estar platicando con ustedes. Y lo primero que quisiera comentarles es que así como dentro de mi realización profesional me he dedicado a ser más humano y a ayudar más a las personas para que vivan mejor, yo creo que AXA y los seguros hacen lo mismo por todos nosotros. Y en un ratito les voy a comentar qué es lo que para mí las aseguradoras nos ayudan en nuestra vida diaria. Primero les voy a platicar un poco sobre los grandes problemas que tenemos en materia de seguridad. ¿Cómo está el país? Y mis comentarios van encaminados simplemente a estadísticas, que me voy a referir a las que nos dan empresas como ANER-PBE, Amesis, Sensitec, Canacar, Coparmex, Concamín y ahora Círculo Logístico, una de las nuevas opciones que viene ganando terreno muy importante. Lo primero que quiero comentarles es que los siniestros durante el mes de enero en robo a transporte de carga se fueron 59% arriba respecto a lo que sucedía el año pasado en el mismo periodo de tiempo. Eso es algo que esperábamos nosotros en virtud de que se reactivó la economía, hay más transporte en carreteras, afortunadamente nuestra economía se está volviendo a mover, sin embargo no esperábamos desde el punto de vista seguridad un incremento tan fuerte en esta parte. Respecto a cuáles son los lugares donde hay más accidentabilidad, desafortunadamente el Estado de México es quien lleva las de ganar. Y en el Estado de México, los municipios de Ecatepec, Huehuetoca, Coacalco y Tecámac, que son toda la misma región,
para ustedes ubiquen más es la región de Ecatepec, por decirlo en palabras sencillas, es en donde hemos tenido un incremento del 37% en los delitos. Pero no solo es esa parte del Estado de México. Contrario a lo que muchos piensan, el tramo entre el Distrito Federal Toluca y Atlacomulco para tomar la autopista hacia Guadalajara también es un dolor de cabeza. Una de las plantas que fabrica la vacuna de COVID-19 para AstraZeneca, que está en la región de Toluca, hemos requerido el apoyo de fuerzas especiales para poder contener la delincuencia. Entonces, después del Estado de México, el Estado de Michoacán se acerca con un 14%, muy lejos del 37% del Estado de México, y detrás de ellos Puebla. Michoacán estamos considerando solo transporte de carga en camiones, en vehículos de motor independientes. No estamos considerando ni ferrocarriles, ni barcos, ni muchos otros medios de transporte que también se han visto impactados. Estamos hablando solamente de vehículos de ruedas motorizados. Y finalmente, hablando de Puebla, es una situación difícil de medir en Puebla porque mucho sucede en los límites entre Puebla y Veracruz, lo cual hace, por un lado, difícil decir que todo sucede en Puebla, porque no es cierto. También es un pedazo del Estado de México y otro tramo, aunque sea muy pequeño, de Tlaxcala. Pero en términos generales hablamos que Puebla ha incrementado un 9%. Ahora bien, los vehículos pequeños, y me refiero con esto a los tipo Urban y las NP300, y de los cuales a lo mejor más tarde nos podría platicar Eduardo, son los vehículos menos robados. Solo el 20% de ellos son robados. La delincuencia, ¿qué busca? Los grandes trailers. ¿Por qué? Porque ahí es el mismo riesgo con mucho más volumen de mercancía. Entonces, en ese aspecto, el 41% de los robos de mercancía en tránsito es en camiones de transporte de carga grandes. ¿Qué significa esto? Yo les invito a que analicen cómo están actualmente sus pólizas de seguro. Tal vez haciendo un balance entre riesgo, robo y costos, nos pudiera interesar más empezar a mover nuestra mercancía en camiones más pequeños. Respecto al horario, aquí la información que tengo de todas las asociaciones que les dije es muy sesgada. ¿Por qué? Porque las estadísticas dicen que solo el 15% es robado en las madrugadas. Entonces todo el mundo me decía, oye, Eduardo, vamos a empezar a viajar en la madrugada. En la madrugada significa de medianoche a 5 de la mañana. La respuesta es sí y no. Sí hay menos robos, pero porque el transporte ya no está circulando a esas horas, por lo riesgoso que era. Entonces, habría que hacer unas nuevas mediciones, hay que pedirle a las asociaciones y las compañías de seguro tienen esas estadísticas en donde nos pueden decir, sí, Eduardo, es el 15% de los robos, pero se redujo el transporte en un 80% en esas horas de la madrugada. Y ya con esas cifras podríamos determinar cuál sería el mejor horario para circular. Sin considerar esos parámetros, hoy en día en la madrugada solo es el 15% y cuando más roban es por las tardes. Pero también por las tardes es una razón obvia. Si un camión sale de Veracruz o de Manzanillo o de Guadalajara, estará llegando a las zonas de conflicto que les refería hacia mediodía, 2, 3 de la tarde. Y por tanto hay más robos en ese espacio de tiempo. Ahora bien, hablando ya específicamente de carreteras, la carretera en donde hay mucho más robos, fuera de cualquier duda, es la México-Querétaro, con un 26%. Ustedes me dirán, oye Eduardo, cuando diste tus estadísticas hablaste del Estado de México y no de Querétaro. Recuerden que la autopista México-Querétaro, un gran tramo de ella va sobre el Estado de México y precisamente pasa por las zonas referidas de Tecámac, Coacalco, etc. Después viene la Uruapan-Morelia
con un 10%, al igual que la México-Puebla. Después tenemos la Irapuato-León, de cuya zona no hemos hablado todavía, la zona de Guanajuato, y finalmente el tramo Coatzacoalcos-Tuxtla. En cuanto a los días, esta estadística, si bien la tengo aquí y ahorita se las voy a comentar, yo no la tomaría muy en cuenta porque puede ser muy variable de un mes a otro. En el mes de enero, el mayor número de robos se dio en miércoles. ¿Por qué? Sinceramente yo no tengo la respuesta. Tendríamos que hacer análisis más detallados sobre las condiciones de las carreteras, si hubo lluvia, si hubo detenciones por accidentes, los camiones estando parados, etc. El caso es que el miércoles fue el 19% de los robos durante el mes de enero. Después le sigue con un 17% los viernes, lo cual, eso sí se nos hace lógico. Los viernes la mayoría de las empresas, y sobre todo si es fin de mes, fin de corte de caja, es cuando más transporte encontramos en carretera. Después de ello siguen los lunes con un 16% y los martes con un 15%. En cuanto a horarios, ya les había dicho, la madrugada es lo más bajo, pero tampoco nos debemos de confiar en ello. Entonces, si ustedes me preguntan, de acuerdo a las estadísticas de enero, ¿cómo están los robos? Amigos, no viajen los miércoles y no en la tarde. O redoblen su seguridad, sus medidas de control para poder evitar un delito. Ahora, según estas agencias de las cuales les comenté, el mayor número de robos se dan entre las 5 de la mañana y las 10 de la mañana, que es cuando los camiones están saliendo de los almacenes, de las terminales. Pongamos el ejemplo de una empresa que produce alimentos. Los delincuentes identificarán muy bien el camión saliendo de la empresa y por tanto sabrán que van a un golpe en donde les puede redituar una gran cantidad de dinero. En cambio, cuando ya el camión está sobre alguna de las autopistas pagando el peaje, ya es más incierto qué lleva a qué camión y si les conviene, en ese caso, robarlo o no. Lo mismo sucede en lo que se le llama la última milla. En la última milla es cuando ya se están acercando a donde van a entregar y esos almacenes están también plenamente identificados por nuestros delincuentes no queridos y para nada aceptados. Entonces, la madrugada es el momento en que suceden más robo de transporte de mercancía en carga. Pero el dato más interesante que yo les puedo dar el día de hoy es que el 81%, lo voy a repetir, el 81% de los asaltos fue cometido usando jammers. Ese aparato que ya está prohibido, que la ley lo castiga, o al menos es la teoría, sigue siendo el elemento favorito de los delincuentes para detener un camión. Y con esto voy a empezar a decirles cuáles son las contramedidas que les recomiendo para hacer que más seguro su tránsito en carreteras. Lo primero es, vamos a hablar del jammer, 81%. La recomendación es que utilicen al menos 2, preferiblemente 3. En mi caso uso 5 diferentes tipos de aparatos que transmiten señal y los 5 transmiten en diferente frecuencia. Los jammers están hechos para bloquear cierta frecuencia de radio, pero los que vemos chiquitos de 6 u 8 antenas nada más pueden bloquear 1 o 2 señales de la compañía de telefonía celular que ustedes quieran. Los aparatos que vemos que tienen hasta 32 o 64 antenas, esos sí pudieran bloquear las 5 señales de mis aparatos, pero son muy raros y muy caros. Entonces, refiriéndonos a los jammers de pocas antenas, 6 u 8, esos los podemos evitar si utilizamos 3 o hasta 5 diferentes plataformas de transmisión para que el jammer nos bloqueará una
pero la otra podrá seguir transmitiendo. Y si ya nos bloquearon uno, nuestro centro de monitoreo, de atención, deberá aprender a detectar eso. Y con eso paso al siguiente tema, los centros de monitoreo. Es común que hoy en día las centrales de monitoreo tengan 10, 15, 100 personas, dependiendo del tamaño de la central, y en cuanto una señal de alarma, de pánico o una situación que pudiera ser un incidente es recibida, lo pasan a otra persona especializada en atención de siniestros o de incidentes. Cuando contratamos una empresa de rastreo satelital y atención en caso de incidente, debemos de buscar esas empresas especializadas. No todos los monitoristas que están viendo los camiones de carga, algunos de ellos tienen 20, 50, 100 camiones al mismo tiempo monitoreando. Si uno se alarma y lo empiezan a atender, ya no están revisando y cuidando a los otros. Por eso es mejor cuando transmiten a otra persona que además tiene otras capacidades para poder atender eso. Finalmente, la última importante recomendación que yo he hecho a las personas que nos hacen favor de vernos, y también lo utilizo en mis transportes. Lo más importante es que el operador sepa cómo funcionan los aparatos. No es nada más decirles, mira, tú aprietas este botón y ya. Si les explicamos cómo y por qué, hay una mucho mayor entendimiento y racionalización de las situaciones y cómo puede prevenirlas o solicitar ayuda en caso de un incidente. Ahora bien, pasemos a otra parte muy importante. Ya nos ocurrió. Ya estamos en la situación en la que es inminente el incidente, el robo, el asalto y, por qué no decirlo, también un accidente por causas provocadas por el ser humano o por causas naturales. En ese caso es cuando las compañías aseguradoras como AXA son la mejor solución que podemos tener para poder atender un incidente que esperamos nunca le suceda. Roberto. Muchas gracias, Lalo. Pues datos impactantes, ¿no? Sobre el tema del transporte en México. La verdad es que pues es algo que vive el transportista el día a día y tiene siempre pues esta piedra en el zapato, ¿no? De todos los días. Gracias por la aportación acerca de las mejores prácticas. Y bueno, ahora queremos pasar a la perspectiva de un proveedor como es Seguros AXA, ¿no? Y en este caso quiero presentarles a otro Lalo, a Eduardo Salinas. Él es director de siniestros de autos en Seguros AXA. Ha pasado más de 19 años en el sector, precisamente en la misma compañía, en Seguros AXA, y se especializa actualmente en métodos de mejora continua, coaching, liderazgo. Tiene experiencia también en áreas operativas, diseño de modelos operativos, contención de costos y satisfacción de clientes. Además, diseña estrategias de control financiero en siniestros por segmento, en flotillas ligeras y pesadas. Lalo, yo quisiera preguntarte a ti, desde tu perspectiva como proveedor, ¿no?, de la industria en el tema de seguros, ¿cómo podemos proporcionar más seguridad? ¿Cómo podemos optimizar mejor los costos? Y pues, ¿cuáles serían las mejores prácticas que desde tu perspectiva como proveedor y como muchos clientes seguramente importantes trabajan con AXA, pues tú recomendarías, ¿no?, al sector de transporte? Buenas tardes a todos, un placer platicar con ustedes, compartir foro con Eduardo Telles, gran experto en esta información que nos comparte. Bienvenidos a AXA, mi casa, su casa por supuesto. Esta pregunta que haces es muy interesante. A ver, yo creo que desde mi punto de vista lo más importante en el uso de un seguro es que tengas la tranquilidad y certeza de que estás cubierto ante cualquier eventualidad. Para esto, AXA es una compañía multiramo, ¿no?, líder a nivel mundial. Tenemos presencia en más de 54 países. Entonces, imagina las prácticas que podemos tener alrededor del mundo para esto. Por supuesto, vamos a compartir algunas buenas prácticas que vemos en México,
siempre dispuestos a aprender de nuestros propios clientes, de nuestro propio mercado y por supuesto a nivel mundial todo lo que podemos encontrar. Aquí hay dos factores sumamente relevantes que nunca debemos dejar de tener de vista cuando tenemos esto. Hoy hablamos particularmente de los robos, ¿no? Los robos creo que es un riesgo sumamente complicado, ya escuchamos algunas cifras por parte de Eduardo alarmantes, en algunos lugares más que en otros lugares. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues aquí existe, y ya lo mencionaron, ¿no? Hay tecnología, la tecnología nos puede ayudar, por supuesto. AXA tiene varios productos donde tiene esta oferta de valor, donde tenemos GPS, tenemos procesos de hadas, ¿no? Para poder determinar peligro alrededor de los transportistas, monitoreo también de cansancio, fatiga, diferentes distractores. Creo que esta oferta te puede ayudar muchísimo a que podamos mejorar o disminuir el riesgo al que nos podemos enfrentar. El riesgo es latente y el riesgo siempre va a estar ahí. Lo que tenemos que hacer es que cuando lo volvemos ya un problema, o sea, ya existe como tal, ¿cómo hacemos una mejor experiencia de eso? Lo tenemos que hacer simple, lo tenemos que hacer muy ágil y por supuesto tenemos que cuidar las finanzas de todos, ¿no? Nuestros clientes principalmente pues son negocios, tenemos que cuidar sus negocios y para esto hemos visto muy buenas prácticas y nosotros tenemos prácticas de esto donde damos asesoría en la conducción, asesoría en la salud, no solamente de tu transporte, sino de tu conductor, porque imagina lo que puedes hacer con una empresa multiramo como lo es AXA. Si tienes cubierto tu conductor, si tienes cubierto tu transporte, si tienes cubierto tu mercancía, vas a tener un nivel de tranquilidad muy grande, ¿no? Tienes que tener en mente de que el riesgo puede ser que suceda. O sea, vamos a tener casos donde esto va a suceder, pero unos datos propios de AXA es que con nuestros modelos de prevención que tenemos, hemos logrado, al menos con los clientes que ya están involucrados en estos modelos de prevención y de seguridad que tenemos, hemos reducido sus costos medios de siniestros por alrededor de un 10%. Eso es sumamente importante. Porque no solamente son los robos, ¿no? También están los accidentes y ahora hablaremos un poco de los accidentes. Pero particularmente de lo que tiene que ver con esto para tener una mayor tranquilidad como transportistas, reducción de costos, tenemos un incremento en la localización. En promedio normalmente vamos a encontrar el 40 a 45% la localización de las unidades que se roban. Hablo de datos en AXA. Pero con nuestros clientes que tienen estos modelos de prevención hemos llegado hasta el 60% de localización. Es enorme el crecimiento que tenemos porque el modelo de prevención te ayuda totalmente a que siempre estés alerta, a que siempre tengas todos los cuidados necesarios y por supuesto en combinación con estos entrenamientos que nosotros proporcionamos, porque si ayudamos al conductor, ayudamos al transportista, eso nos va a dar este nivel de satisfacción. Entonces creo que con estos puntos podemos impulsar a que todos los transportistas que tienen la confianza de dejar sus bienes, conductores y riesgos con AXA tengan una mayor tranquilidad de lo que normalmente podríamos tener. Perfecto. Me gustaría preguntarte, Eduardo, ¿qué puede hacer un transportista para hacer más segura su empresa? En el tema, creo que ya hablamos mucho, por ejemplo, en el tema de robos, ¿no? Pero no hemos hablado en el tema de accidentes, ¿no? ¿Qué está haciendo AXA en el tema de prevención de riesgos? ¿Cómo están ustedes capacitando o apoyando a estas empresas? Sumamente importante esta pregunta y voy a retomar un poco lo que decía aquí Eduardo Telles con nosotros, ¿no? A ver, la importancia del humano y de la unidad o del vehículo son sumamente relevantes. Tenemos que asegurar que nuestros clientes cuentan con el conocimiento y validaciones de la salud de sus conductores, porque un conductor que sea saludable va a poder transmitir o hacer sus trayectos de una manera satisfactoria. Y por supuesto del lado mecánico, cuando tus unidades tienen prevención, pues minimizas todavía mucho más tu riesgo. Entonces, nosotros tenemos planes donde podemos acompañar, asesorar y ver el camino más óptimo para la salud del conductor y garantizar que vamos a tener este tipo de beneficios, ¿no? Hablaba ya de que somos una empresa multiramo, entonces también podemos ofrecer este tipo de cosas para los conductores que no siempre son tomadas en cuenta porque uno ve más el camión, ve el transporte, ve la mercancía, pero no debemos dejar de vista que siempre tenemos a una persona conduciendo estos vehículos. Entonces, con ayuda a la salud del conductor, con ayuda a déjenme decirlo así, a la salud de la unidad, para asegurar que tiene todos los mecanismos funcionando, que tiene todos los mecanismos preventivos de manera adecuada, el riesgo y el costo que ustedes van a tener ante un accidente va a ser muy positivo. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir
¿Cuál es el factor más importante en caso de un accidente? Si pudiera ser la persona, si pudiera ser el estado mecánico de la unidad. Lo que sí les puedo decir es que cuando los dos no están bien, la combinación, el resultado puede ser fatal. Fatal y con pérdidas millonarias, ¿no? Hay casos, por supuesto, muy caros que seguramente han visto en noticias, pero también tiene su lado positivo, porque si ustedes tienen esta tranquilidad entre la salud del conductor, entre la salud de su unidad, el riesgo va a ser mucho menor. De ahí viene lo que yo explicaba, una disminución del costo medio del 10% aproximadamente en nuestras cuentas. Esto porque la severidad se disminuye al tener conocimiento, reglamentos de tránsito muy bien entendidos por parte de los operadores, la salud totalmente adecuada, buenos horarios, buenas rutas. Ya hablaban hace rato de los horarios, que para mí es sumamente interesante porque aunque es cierto que hay una generalidad, ¿no? Ya nos recomendabas no los miércoles, eso te sirve para poder tener el enfoque en dónde tienes que hacer de acuerdo a tu negocio, tu lugar geográfico, tus condiciones. Dices, a ver, los miércoles tal vez no, pero me voy a meter a mi negocio para entender si son los miércoles en la mañana, si a mí me afecta menos los jueves. Entonces, creo que esta información te ayuda a que vayas haciendo un pequeño análisis más profundo para que encuentres realmente dónde puedes mejorar. Entonces, eso, de mi punto de vista, importante, salud operador, salud unidad, es lo mejor que pueden hacer y AXA te apoya siempre con estos planes de prevención en ambos sentidos y por supuesto en una cobertura 360 grados, ¿no? Imagina salud de tu conductor, tu unidad y tu mercancía cubiertas, creo que tienes un riesgo mucho menor de lo que normalmente puede suceder. Muchas gracias, Lalo. Y pues bueno, tenemos varias preguntas de la audiencia. A mí me gustaría aglomerar porque tenemos bastantes que nos han hecho, pero me gustaría aglomerar y preguntarle a Lalo, que es la perspectiva del usuario. Para ti, Lalo, ¿qué tanto incide, me gustó mucho esto, qué tanto incide el factor humano en la accidentabilidad y o incidentes que inciden en las pólizas de seguro? Interesante pregunta, muchas gracias. Me ponen en aprietos, pero yo te podría decir que la mayoría de los incidentes, de los accidentes, dicho de las estadísticas que se obtienen cuando suceden, es culpa del ser humano o el ser humano tuvo que ver fuertemente en ello. Necesitamos regresar a humanizarnos. Pensar que esos choferes, esos operadores, los ayudantes de los camiones, durante la época de COVID también fueron unos héroes. A lo mejor no eran médicos, a lo mejor no eran enfermeras, pero si no ha sido por ellos no hubieran llegado alimentos, medicamentos, los bienes que estuvimos comprando a través de redes sociales. Muchos de nosotros hicimos compras para nuestra casa, para nuestros amigos. Todo eso es gracias a los transportistas. Son gente que también estuvo en la línea de batalla, tenían padres, hijos, familiares enfermos y sin embargo se dedicaron a su trabajo y eso ayudó a que México saliera adelante. Las compañías de seguros juegan un papel muy importante en ello. Cuando yo salgo todos los días en mi auto a carretera, a visitar clientes, proveedores o siguiendo algún camión, yo me siento tranquilo porque la compañía de seguros, yo sé que está ahí, me está apoyando. Y si desafortunadamente tengo un incidente, yo sé que ellos van a llegar desde la parte humana, independientemente de los gastos del vehículo, ellos van a llegar a ayudarme en donde quiera que yo esté. También en el aspecto legal, que es muy importante. A veces podemos librar la parte mecánica de fierros destrozados, físicamente podemos estar muy bien y sin embargo la parte legal nos aqueja. Y las empresas de seguros siempre van a ayudarnos en todos esos aspectos. Perfecto. ¿Y cuál sería para ti, Lalo, las características que tú ves más relevante, hablando de seguros en el transporte, ¿no? Para escoger un seguro, qué coberturas debe tener, desde tu perspectiva como experto en seguridad y también como usuario, ¿no? en tu empresa? Yo lo dividiría en dos. La primera parte es respecto al transporte. Yo no quiero que se accidente ninguno de mis transportes. Más allá de la mercancía y de la parte humana de la cual me referiría ahorita, un camión caído
es un camión que no va a estar transportando mercancía por un largo tiempo y eso implica costos más altos para mí. Las compañías de seguros nos ayudan a minimizar ese problema. En cuanto a la mercancía, un camión accidentado, al menos en la parte farmacéutica, es producto que ya no se puede recuperar, se tiene que destruir. Entonces tengo que volver a fabricar. Pero volver a fabricar es volver a traer insumos, detener la producción de otra cosa para volver a producir el producto que se siniestró. Y al final del día son costos, los cuales la compañía de seguros, como AXA, sí nos ayudan a paliar porque nuestro seguro incluye esa parte. Y finalmente la humana. Más allá de que en un incidente cubran todos los gastos que se necesiten de nuestros operadores o sus ayudantes, también llega la parte de la familia. Si el incidente es fuera de su lugar de residencia y la familia tiene que viajar, tiene que pagar hoteles, tiene que pagar alimentos y siempre hace falta algo en el lugar donde se esté atendiendo a nuestro familiar, a nuestra persona querida. Las empresas de seguros tienen opciones que nos pueden ayudar también a paliar con esos gastos. Y yo creo que es una de las partes más importantes en donde debemos de confiar en ellos. Ellos van a ser los que me ayuden a yo dedicarme a cuidar y a consentir a mi familiar en caso de un incidente, mientras ellos se ocupan de todo lo demás. Muchas gracias, Lalo. Y me gustaría pasar a Lalo Salinas preguntándole, tenemos ahí una pregunta muy interesante. Creo que ya hablaste del tema de tecnología, ¿no? Que es muy importante en el tema de la seguridad, pero específicamente AXA nos están preguntando con qué infraestructura y qué tecnología cuentan ustedes para la atención a siniestros. Y aprovechando, tenemos otra que dice en temas de prevención, ya específicamente qué es lo que está haciendo AXA. Gracias. Pues, qué buena pregunta y déjenme les comparto aquí. A ver, la infraestructura de AXA es para una atención a nivel nacional, ¿no? Tenemos presencia en todo el territorio nacional. Tenemos más de 350 ajustadores en la calle para atender los siniestros. Tenemos una red de proveedores particularmente especializada en equipo pesado de más de 80 proveedores que se pueden atender cajas secas, tanques, refrigeradores, por supuesto chasis, ¿no? Y de las unidades que hablábamos al inicio, estas N300, estas pequeñas vagonetas. Tenemos proveedores especializados para atender estas reparaciones porque comparto lo que decía Eduardo Telles, ¿no? O sea, uno de los puntos más importantes en el transporte es regresar al camino lo antes posible. Y entonces, para eso nosotros nos valemos de una red muy sólida para atender este tipo de situaciones y, por supuesto, mecanismos más flexibles cuando nuestros clientes así lo deciden, porque de repente, oye, yo tengo mi propio taller, tenemos mecanismos que nos permiten flexibilizar este tipo de procesos para poder atender de acuerdo a las necesidades. Eso por la parte de nuestra infraestructura. Nuestra tecnología nos permite, porque siempre estamos a la innovación, hacemos actualizaciones de las versiones de sistemas que manejamos, trabajamos con información a distancia y física, ¿no? Es decir, hacemos evaluaciones o inspecciones de unidades de manera a distancia cuando los daños, la verdad es que no son tan grandes, se puede hacer vía web, vía fotografías, lo tenemos. Niveles de servicios de hasta 24, 72 horas en este tipo de evaluaciones y por supuesto las presenciales, que ahí ya hay que desmontar un camión, es un poco más complejo, pero también tenemos nuestros niveles de servicio, porque si es necesario estar ahí estaremos. Si podemos hacerlo más ágil mediante este tipo de tecnologías, también lo hacemos para que sea lo más rápido para nuestros clientes y siempre tenemos estructuras internas de sistemas que nos ayudan a una mejor base de datos, mayor información. Hablaba un poco hace rato de lo que son los procesos con ADAS, por ejemplo, ¿no? Esta tecnología de GPS, tecnologías de monitoreo del camión, del entorno, del conductor. O sea, nosotros cuidamos no solamente tu unidad, cuidamos a tu persona y por supuesto cuidamos el entorno, ¿no? Y cualquier alerta se puede dar en el momento. Tenemos alertas de siniestro, tenemos alertas de monitoreo para decir, oye, este conductor va de esta forma y en conjunto, como bien decía aquí Eduardo Telles, oye, pues es que esto no es solamente la compañía de seguros, es una combinación entre el cliente, la compañía y juntos podemos aprovechar todas estas tecnologías, procesos y estructura que nosotros ponemos a su servicio para que cada vez que rigen estos riesgos en confianza con nosotros los podamos atender. Muchas gracias, Lalo. Y pues bueno, quisiera nada más para concluir, pues que nos dieran un minuto de aquí a toda la audiencia de flotilleros y transportistas
pues de cierre, ¿no? ¿Cuál sería la conclusión? ¿Cuál sería el reto o cuál sería el mensaje que ustedes darían pues a toda nuestra audiencia de flotilleros? Lalo, empezamos. Pues yo me voy a permitir hacer referencia a una persona que admiro mucho, Ayrton Senna. Alguna vez en una entrevista le preguntaron, oye, ¿no tienes miedo de accidentarte? Y él dice, es que yo corro para ganar, no para tener un accidente. Lo mismo les diría yo. Todos los que estamos en el medio logístico trabajamos para llegar en tiempo y en forma con nuestros clientes. Entonces, dediquémonos nosotros a eso y dejemos en manos de los expertos, de las aseguradoras, como AXA, que ellos se encarguen de todo lo demás. Muchas gracias, Lalo Telles. Lalo Salinas. Gracias. Pues un mensaje de mi parte y creo que muy en línea con lo que decías, ¿no? Los accidentes y los siniestros van a suceder. Lo que tenemos que hacer en conjunto es que ocurran menos, las menos veces posible, y si ya lo tenemos, que lo resolvamos lo más ágil posible, lo más simple posible y con el menor costo. Porque debemos de tener el menor impacto en nuestro transporte, que es el negocio, y en nuestros conductores, que son las personas, ¿no? Entonces, yo lo que les puedo decir es, el exceso de confianza es la que genera los accidentes, y para eso AXA tiene unos productos sumamente importantes en temas de prevención, porque lo que queremos es que no ocurra, y si ocurre, lo hagamos de la manera más sencilla para todos ustedes, y por eso ponemos siempre a su disposición la oferta que tenemos en prevención, seguridad, toda esta tecnología, infraestructura por parte de AXA, y pensar siempre en un seguro 360. Aprovechar las bondades de una empresa multiramo, donde podemos asegurar desde la vida, la persona, la salud, el conductor, la mercancía, cualquier riesgo que se te presente, AXA te puede apoyar en ello, y para eso creo que tenemos una muy buena experiencia y, por supuesto, un equipo sumamente profesional para atender todo esto. Muchas gracias, Lalo. Pues bueno, yo quiero culminar este masterclass agradeciendo a nuestros speakers, Lalo Telles, Lalo Salinas, por estar aquí el día de hoy y compartirnos pues todas estas estadísticas, estos datos. Vamos a seguir hablando muy de cerca en el tema de seguridad aquí en la comunidad C12 Fleet. Particularmente, próximamente vamos a tener un taller colaborativo con un grupo de transportistas para ahondar mucho más en este tema del transporte y platicar con ellos qué es lo que ellos están implementando, cuáles son las mejores prácticas, ¿no? Ya les compartiremos ahí más información para que se puedan registrar. Y pues bueno, no me queda más que agradecer a AXA, que es nuestro patrocinador. Gracias, Eduardo, por la confianza. El patrocinador de este masterclass, y vamos a seguir hablando mucho de este tema. Pues gracias a todos y los dejamos con un breve video sobre AXA. Va a ser a mi generación a la que le van a ser las consecuencias de sus actos. Tenemos que hacer algo. Yo creo que sí podemos curar un poquito de todo lo que hemos hecho. En AXA sabemos que podemos construir un mejor futuro para nuestros niños a través de su visión del mundo. Hoy más que nunca, nuestras energías están enfocadas en reducir el impacto del cambio climático con acciones concretas.